a comenzar. Ahí está. Bien, chiquillos. Mañana le toca al B y el jueves a la prueba de física. Comentarles, chiquillos, que la prueba, como les había mencionado el otro día, es de una semana para otra, así que tiempo tienen. Son 14 preguntas, ahora lo acabo de confirmar, son 14 preguntas las que tiene la prueba. No está difícil para nada, porque está todo asociado a las clases, y a la guía. La prueba la hice en base a las clases mismas, a las mismas PPT, fui sacando ideas de ahí mismo y también de ejercicios que hicimos en clase y también los que están en la guía. Así que van a ir dándose cuenta que cuando hagamos la prueba que tiene mucho que ver eso. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo el reforzamiento, chiquillos? Vamos a ir ocupando, va a ser un poco más dinámico este reforzamiento y la idea es que vamos a ir haciendo preguntas y respuestas. Es decir, yo voy a hacerles una pregunta con respecto a un concepto y ustedes me dicen la respuesta que creen. Y vamos a ir trabajando con eso y vamos a ir desarrollando el tema de cada uno de los conceptos. No, si tienen dudas, chiquillos, todavía con alguna pregunta de la actividad, me la pueden hacer inmediatamente antes de que empecemos a hacer el reforzamiento para que respondamos a tiro las dudas que puedan tener con respecto a la actividad. Renata, los que vayan al colegio, van a tener que, el tema es que todos van a tener que hacer la prueba online, es decir, mañana y el jueves, los que les toque ir, vamos a ocupar esa clase para mostrar la prueba, para resolver las últimas dudas que tengan, y después cuando lleguen a su casa van a ya tener una semana para hacer esa prueba. Bueno, y si quieren, si se sienten preparados para hacer la prueba ahí mismo en el colegio, desde sus teléfonos con la aplicación del Classroom, pueden hacerlo también. Pero lo ideal es que también aprovechen la clase para responder sus últimas dudas, cosas que cuando ya estén completamente claros, ahí recién puedan entrar a la prueba. Entonces pregunto, chiquillos, antes de comenzar. ¿Hay alguien que tenga dudas todavía con alguna pregunta de la actividad? Recuerden, los del B que tienen que entregar la mañana y los de el día jueves. Con nota acumulativa. ¿Tienen alguna duda con esa actividad? Este es su momento para preguntar y así aclarar todo lo que podamos para que puedan terminarla. Y con una ventaja que la hayamos terminado y hecho la actividad y el reforzamiento hoy día, ¿qué tiempo tiene? ¿No? Veo que no. Cualquier cosa del camino me van a preguntar. Connie, dime. Profe, que podría ser una duda así como de la primera pregunta, que pregunta en una parte de por qué no se podría realizar lo mismo en el eje vertical. ¿Ya? Pero ahí uno podría incluir lo de la fuerza más o menos como normal y que el 12 Newton que es para abajo sería como lo normal, entonces estaría en algo así como detenido, pero Claro, como pero que me enredo un poco en eso. mira, es que esa pregunta, chiquillos, esa pregunta apuntaba a que, como esa representación es la del diagrama de cuerpo libre, hay una fuerza que siempre tiene que estar dibujada. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan, chiquillos, cuál es la fuerza que siempre tiene que estar dibujada? Esa flecha que se ponía abajito, que era la creo que era de la gravedad. La gravedad, ¿cierto? Esa pregunta no tiene dibujada la fuerza de gravedad, por ende no hay con quién calcular la fuerza neta en el plano vertical. Entonces, Ya. Ahí sí, porque yo me estaba enredando con lo de la fuerza normal que debería de ser claro, aplicada. igual lo que dices, Connie, igual, sí, pues, igual lo que dices tiene igual harto sentido y también podrías haber atacado la pregunta por ese lado, pero aún más específico era eso, que al no estar presente la representación de la fuerza de gravedad, no hay con quién enfrentar la fuerza de 12. Es decir, no hay forma de calcular la fuerza neta en el plano vertical porque no hay gravedad, no está representada la gravedad. Eso. Ya, ahora sí. Es que de verdad me había enredado con eso. No te preocupes. Por eso les decía, este era un buen momento para que aclararan todas las dudas que pudieran tener. Bien, vamos entonces, chiquillos, avanzando con esto y vamos respondiendo a las preguntas que van a salir aquí. Y vamos a partir, obviamente, siguiendo el orden. Lo primero que vimos durante esta primera parte de la unidad, empezamos a hablar de las fuerzas, es decir, qué es una fuerza, qué caracteriza una fuerza, las formas correctas o no de decir
que una persona aplica fuerza. Recuerden que la fuerza no es algo propio de los objetos, sino que es algo que se puede hacer. Entonces, sobre eso mismo, ¿verdadero o falso la siguiente aseveración que sale aquí, chiquillos? ¿Las personas pueden aplicar todo tipo de fuerzas? Si lo vemos de una manera física, ¿está bien señalado que podemos aplicar todo tipo de fuerzas? ¿Está bien dicho aplicar todo tipo de fuerzas o no? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Está bien dicho o no? ¿Es la verdadera esa frase? Creo que no. Ya, la Sofía dice que no. ¿Los demás, chiquillos? Falso. Falso, ¿ya? ¿Los demás? ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Está bien dicho decir aplicar todo tipo de fuerzas? ¿O está mal dicho? Habría que decirlo de otra manera. ¿Qué dicen los demás? La Cata también cree que está mal. ¿Ya? Bien. Está bien. ¿Por qué? No nos centremos, chiquillos, en que podamos hacer todas las fuerzas. Centrémonos en la forma de expresar esto. ¿Por qué? Las fuerzas no son algo propio. Es decir, yo no puedo decir, yo puedo hacer fuerzas. Yo puedo hacer muchas fuerzas. Yo tengo mucha fuerza. Perdón, me corrijo. Yo no puedo decir que yo tengo mucha fuerza o yo puedo tener mucha fuerza para hacer algo. Pero lo que sí puedo decir es que yo puedo aplicar, puedo hacer, puedo generar muchas fuerzas. ¿Se entiende? Si nos vamos al sentido estricto de la definición de fuerzas, que no es algo propio, algo que yo tenga, todas las otras, yo puedo decir que yo aplico, yo genero, yo hago, yo tengo no. Yo aplico, yo hago, yo genero, yo produzco. Algo que yo estoy haciendo, es una acción. Y como dice ahí, ya que las fuerzas no son algo propio, todos pueden aplicar cualquier fuerza si tienen la suficiente preparación. Es decir, todos podríamos aplicar la fuerza que queramos si nosotros tenemos algún entrenamiento muscular o algo así. Pero descartando eso, dejándolo como un poquito de lado, si nos vamos al sentido estricto de lo que es la fuerza en sí, está bien dicho que uno puede aplicar fuerzas, porque no es algo propio, no es algo que tengamos nosotros, algo que sea mío, es algo que yo puedo hacer. Por eso yo les decía a través en clases que perfectamente todos podemos levantar un auto, porque todos podríamos, de alguna manera, si nos preparáramos para ello, aplicar, generar, hacer la fuerza que queramos. Pero no podemos decir que vamos a tener la fuerza suficiente para hacerlo, porque tener no nos sirve para esta definición, porque las fuerzas no se tienen, se hacen. ¿Se entiende un poco la idea, chiquillos? ¿A lo que voy con esto? Entonces, Sí. tienen mucha claridad con esto, chiquillos. Las fuerzas se hacen, no se tienen. No es algo propio. A eso apunta la pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, por decir algo, el león tiene más fuerza, el león tiene más fuerza para morder que el gato. ¿Está bien dicho o no? El león tiene más fuerza para morder que un gato. Escuchen bien. No. Tiene más fuerza. Entonces, Cata, ahí no estaríamos diciendo que está mal dicho, porque el león no tiene más fuerza, aplica más fuerza, hace más fuerza cuando muerde comparado a un gato. ¿Se entiende? Más entendiendo un poco, Cata, a que como la diferencia es una diferencia súper sutil, pero tenemos que ir haciendo ese como cambio para que no nos confundamos. Cata, las fuerzas son algo que se hacen, no que se tienen. Entonces, si yo digo que el león tiene fuerza para morder, está mal dicho, porque el león no tiene la fuerza, él la puede hacer, que es muy distinto. ¿Entiendes un poco ahora? Entonces, las fuerzas, ahí dice, las fuerzas no son algo propio, sino que se pueden hacer. Entonces, quédate con eso, Cata, que las fuerzas no se pueden hacer, pero no se pueden tener. Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera otra frase, hoy apliqué más fuerza para levantar una mancuerna en el gimnasio. ¿Está bien dicho o no? Sí. Sí, ¿cierto? Porque yo hice una fuerza para poder levantar las mancuernas en el gimnasio.
Se va entendiendo como un verbo, al final de cuentas, esto todo se está reduciendo a un verbo. ¿Cómo cambia la respuesta que tenemos que dar? ¿Lo van entendiendo, chiquillos y chiquillas? Sí. Entonces, por eso les digo, es una diferencia súper sutil, es un verbo, es cambiar el verbo. Y ese cambio también es un chip, porque es el cambio de chip, porque es algo que siempre nosotros sin saberlo hemos estado señalando de mala manera, de manera incorrecta, que es el tema de que las fuerzas no las tenemos, sino que las hacemos. Entonces, mucho ojo con eso, chiquillos, porque en la prueba puede salir una pregunta donde le diga, ¿cuál de las siguientes frases está bien dicha o mal dicha? ¿Y cómo nos vamos a fijar? Piense, ¿esa acción la tengo o la hago? Aplicar es algo que hago, ya, está bien. Pero si digo, yo soy más fuerte, no, pues algo que yo tengo, está mal entonces. Entonces ahí tienen que ir haciendo esa diferencia muy leve, pero tienen que ponerse en eso. ¿Yo la hago o la tengo? Yo no, entonces, todo lo que sea algo que yo tenga, fuera, eso está mal dicho. Pero si digo, yo tengo, yo aplico, yo hago algo, hago una acción para producir esa fuerza, eso está bien dicho. Bien, tíos, ahí tampoco tenemos que ir haciendo ese cuesta, no lo niego que cuesta mucho hacer ese cambio de switch, porque es algo que no tenemos tenemos naturalizado, y yo creo que todo el mundo ocupa generalmente el tema de que hace fuerzas. Digo que tengo fuerza, que yo soy capaz de ser más fuerte que alguien, ¿cierto? Es algo que nosotros constantemente estamos ocupando, pero tenemos que ir haciendo ese cambio de switch. De a poquito, no es algo que nos va a costar al principio, pero lo vamos a lograr. Bien, hablemos ahora, chiquillos, de los efectos de las fuerzas. Nosotros recordaremos, chiquillos, que las fuerzas tenían dos opciones de efectos posibles. Unos eran que las fuerzas, al aplicarlas, al hacerlas sobre algo o alguien, van a hacer que este cuerpo o esta persona se mueva, se deje de mover, vaya más rápido, más lento, pero haya un cambio en su movimiento. O bien, van a generar una deformación, que puede ser temporal, como por ejemplo un elástico que yo lo estiro y cuando suelto el elástico, vuelve a su forma original, se deformó un rato y volvió. Pero, por ejemplo, acuérdense del ejemplo de la tiza, que si yo rompo la tiza, por más que la vuelva a pegar, esta no vuelve a su forma original. Es decir, fue una deformación permanente. Entonces, en base a eso, respondamos lo siguiente. ¿Qué efecto tendrá el romper un plato por la mitad? ¿Cuál de esas dos sería? Deformación. ¿De qué tipo? Ahí es donde creo que se detengan. Si yo parto un plato por la mitad. Irreversible. Irreversible. ¿Sofi? Deformación permanente. Permanente. Puede ser, mira, la Dani dijo una palabra que jamás se me había ocurrido, que era irreversible, claro, porque no vamos a volver a tener el plato. O sea, si yo, por ejemplo, ahora en el almuerzo se me cayó el plato favorito de mi mamá, se quebró en 4 partes y fui buscándose la gotita, cualquier pegamento, y se lo pego a mi mamá, por más que trate de pegarlo, no va a quedar igual que antes, porque se va a ver las partes donde se rompió. Eso es una señal de que hubo una deformación permanente. Si al volver a juntar el cuerpo se nota dónde se quebró, es porque no quedó igual que antes, porque se van a dar cuenta. Entonces, efectivamente, al aplicar la fuerza sobre el objeto, pierde su forma original, por más que podamos volver a unirlo, porque ya no va a quedar igual que antes. O sea, las trizaduras del plato ya no venían con el plato, a eso me refiero. Entonces, al aplicar fuerza al objeto, pierde su forma original, en este caso de manera permanente, irreversible, como dijo la Dani también. Entonces, tener claro, chiquillos, si algo se deforma de manera temporal, cuando vuelva a su forma original, yo no me voy a dar cuenta que le hice algo. Pero si el objeto se deforma de manera permanente, por más que lo vuelva a unir, se va a notar que se deformó. O sea, va a quedar un rastro de este. Entonces, acuérdense del ejemplo del elástico como el ejemplo de deformación temporal, dice la Cata. ¿Puede haber una deformación a largo plazo? Sí. Y al hacer de a largo plazo es una deformación permanente. Es decir, si con el tiempo el artefacto se va deformando y se va cambiando su forma y no vuelve a su forma original, es una deformación permanente. La deformación a largo plazo también es una deformación permanente, Cata, porque si se hace si con el tiempo se va deformando, no va a volver a su forma original tan fácil. Entonces, para la prueba no se le olvide, por ejemplo, el ejemplo del plato, del vaso, algo que se quiebre, por más que lo unamos, la deformación es permanente porque no va a haber forma de disimular que ese objeto se quebró. De nada, Cata, ni un problema.
Entonces, ¿se va entendiendo la idea? Que lo mismo lo podemos agarrar del lado de la evidencia. O sea, si quedó evidencia de que se rompió, es porque se deformó permanentemente, porque no pudimos, generamos una deformación ahí que cambia la forma original. Porque si no se la cambiara, quedaría igual y no habría forma de notarlo. Vamos entonces ahora, chiquillos, siguiendo con los contenidos, con el tema de la fuerza neta. Esta fuerza que nosotros dijimos que era la suma de todas las fuerzas que está sintiendo un objeto en distintos planos, horizontal, vertical, etc. La cosa, chiquillos, es que tenemos que tener claro varias cosas aquí. La primera de ellas es tener claro, por ejemplo, que lo que son las fuerzas que se complementan o las que se contrarrestan. Recordemos, chiquillos, que las fuerzas que se complementan son aquellas fuerzas que van para el mismo lado, en el mismo sentido, y se suman sus efectos. En cambio, si las fuerzas se contrarrestan, ahí sí, se están haciendo en sentidos contrarios y los efectos se restan. ¿Por qué? Porque están contrarrestándose. Uno está tirando para un lado distinto. Y lo otro que tenemos que recordar también, chiquillos, es que si un cuerpo tiene muchas fuerzas aplicadas en él, tenemos que separar lo que pasa en el horizontal con lo que pasa en el vertical. ¿Por qué? Porque no se pueden unir. Es decir, yo tengo que ver los efectos solo horizontales por un lado y separados los verticales. Lo que la Connie al comienzo del reforzamiento mencionaba de cómo se hacía en ese momento. Entonces, recuerden, contrarrestan, se restan, no se potencian sus efectos, pero cuando se complementan, se suman sus efectos porque se están uniendo para hacer una fuerza aún mayor. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas en todos los ejes que se apliquen? Es decir, yo puedo sumar las horizontales con las verticales como yo quiera. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? Completamente falso. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir recién. La fuerza neta solo se puede determinar sumando las fuerzas en los ejes por separado, porque estos no pueden combinarse. Los efectos horizontales no van a ser los mismos que los efectos verticales. No es lo mismo que la caja se empuje hacia el lado que se empuje para arriba, porque el efecto que va a provocar eso claramente no es el mismo. Entonces, no se olviden que no se pueden combinar horizontales con verticales porque son efectos completamente distintos. Chiquillos, cuando hablábamos de fuerza neta nula, cuando hablábamos también de esa fuerza cero, podía significar dos cosas. Uno, que no se estaban haciendo fuerzas sobre el objeto. Es decir, si no hay fuerza neta, si no hay fuerza aplicada en el cuerpo, fuerza total, es porque el cuerpo no se le aplicó ninguna fuerza. Y lo segundo, es que las fuerzas que aplicamos se hicieron en sentidos opuestos, se contrarrestaron y son iguales. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse ese de los dos amigos que estaban empujando en sentidos contrarios y les marcaba cero el instrumento de medición? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Que lo vimos en la clase antepasada, creo. Más o menos. ¿Cómo? Más o menos. Ya, déjenme buscarlo para que lo puedan ver de nuevo. ¿Profe? Dime. Fuerza neta también sería cuando alguien hace fuerza pero no tiene la suficientemente fuerza como para poder mover el objeto. Eso sería cuando, en un caso de fuerza neta cero. Pero ese caso todavía no lo tomemos. Eso cuando empecemos a ver las leyes de Newton, vamos a explicar cuando la fuerza no es suficiente para que se pueda hacer. Quedémonos con esas dos situaciones. Uno, que la fuerza no es suficiente, digo que no hay fuerzas, o que la suma de ellas da cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, déjenme buscar el ejemplo del otro día. Lo voy a poner acá al lado. A este me refería. Si dos personas están aplicando fuerzas en sentidos contrarios, con la misma intensidad, va a dar cero. Porque acuérdense que cuando los efectos se contrarrestan, se restan. Si yo hago 50 para la izquierda y mi mejor amigo hace 50 para la derecha, los efectos se van a restar porque se están haciendo en sentidos opuestos. 50 menos 50 da 0. Y cuando hay fuerza neta 0 es porque el cuerpo no se está moviendo. ¿Entienden, chiquillos, la idea? Sí. Entonces, si cambiamos la idea, entonces una fuerza 0 es que el cuerpo o no se le está haciendo nada
O bien, las fuerzas se están haciendo contrarrestándose en igual intensidad, pero para lados contrarios. Y esos efectos hacen que resta de dos números iguales, ya sabemos de siempre, que da un gran y gordo cero. Así que, importante eso igual, para recordarlo. Otra cosa que vamos a recordar también de las fuerzas, tíos, son los tipos de fuerzas que existen, que son estos dos casos, que son las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Recordemos, tío, que las fuerzas por contacto son aquellas fuerzas que requieren que los cuerpos se estén tocando directamente para que se sientan sus efectos. Como, por ejemplo, empujar una mesa, agarrar un teléfono, tirar un lápiz, etc. Agarrar un balón. Yo estoy haciendo una fuerza tocando directamente el balón con mi cuerpo, con mis manos. Es decir, yo estoy haciendo una fuerza directamente al objeto, tocándolo directamente. Entonces, a eso me refiero pues por contacto. Y a distancia son fuerzas que yo hago sin tocarlo, pero ese cuerpo está sintiendo los efectos sin que esté tocándole directamente. ¿Y cuáles son los tres ejemplos que tenemos nosotros, chiquillos? La fuerza de los imanes, la fuerza eléctrica, cuando uno por ejemplo, cuando hace ese experimento no sé si lo hicieron cuando chicos, de frotarse un lápiz y acercarlo a los papelitos y se les pegaban, o por ejemplo de frotar un globo y pegarlo en el techo. ¿Lo han hecho eso alguna vez? De frotar un globo y después pegarlo al techo. Eso, el que se pega al techo también es la fuerza eléctrica. Fuerza por contacto también. A distancia. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas no se están tocando entre sí, pero igual generan un efecto ahí de fuerza a distancia. Entonces, la fuerza de los imanes, la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica, esas tres son ejemplos de fuerzas a distancia. Entonces, a partir de eso, lo acabo de decir, ¿a qué tipo de fuerza entonces corresponde la fuerza con la que se atraen los cuerpos cargados eléctricamente? ¿Por contacto o a distancia? A distancia, ¿cierto? De hecho, la mejor forma de recordar estos, chiquillos, es a través de los imanes. Ustedes, los imanes, no necesitan tocarlos para que se atraigan, ¿cierto? Uno, por ejemplo, aquí tengo dos imanes. Yo no necesito tocarlos y yo siento que estos imanes, miren, se están atrayendo. Por ejemplo, yo si lo suelto, la gravedad. Pero, por ejemplo, si yo lo acerco mucho, yo siento cuando yo tengo dos imanes muy cerca, mejor. Cuando tengo los imanes muy cerca, yo siento que se quieren unir, ¿cierto? No sé si les ha pasado que no sé si lo alcanzo a notar ahí, y cuando yo los quiero acercar, como que se quieren, ¿viste? Como que se quieren atraer, ¿cierto? Esa fuerza de atracción magnética que se llama, es la fuerza a distancia entre los imanes. Entonces, yo necesito tenerlos pegados. Yo sin pegarlos, ya siento que se quieren unir. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, fuerza a distancia. Los cuerpos, para atraerse y repelerse, no están en contacto, porque la fuerza eléctrica también es un ejemplo de fuerza a distancia. Entonces, acuérdense del ejemplo del experimento de frotarse el cabello con un lápiz y acercarle papelitos. Yo sin tocar los papelitos, los atraigo hacia el lápiz. Eso provoca un efecto de fuerza eléctrica de atracción, que también es un ejemplo de fuerza a distancia. Entonces, todo lo que no haya que tocarlo para que se atraiga o se acerque entre sí, como la gravedad, los imanes y las cargas eléctricas, son ejemplos de fuerzas a distancia. Muy bien. Finalmente, chiquillos, lo último que entra en la prueba, las preguntas, entre paréntesis, chiquillos, las preguntas que pueden salir en la prueba van a dar vueltas por estos temas. Es decir, pues, yo creo que son, tipos de fuerza, sus efectos, fuerza neta, o contacto a distancia y diagrama cuerpo libre que vamos a ver ahora. Son 5 temas los que entran en la prueba. Y yo creo que van a haber como 2 o 3 preguntas de cada tema. Es decir, no es tanta materia, pero van a haber varias preguntas del mismo tema. Y se van a dar cuenta que de repente las preguntas están casi todas en orden. Así que no piensen que es harta materia. Son 14 preguntas de la prueba, pero son 5 temas. Es decir, se van a repetir los temas en distintas preguntas. Entonces, para terminar, chiquillos, recordemos este diagrama de cuerpo libre, que era esta representación que nos dejó nuestro gran Sir Isaac Newton, para poder representar las fuerzas a través de este diagrama, donde ocupábamos la cajita y donde teníamos que ir dibujando las flechas siguiendo la regla de que
mantengamos las proporciones, ¿sí? Tienen que estar todas en el tamaño que corresponde para que sepamos cuál es mayor y cuál es menor, y eso nos va a facilitar la tarea para poder representarlas con la fuerza neta y calcular obviamente esta fuerza neta. Entonces, les pregunto, ¿la gravedad apunta hacia abajo independiente de donde se apoye el objeto, según lo que nos dijo Newton en el diagrama cuerpo libre? Si el cuerpo está horizontal, vertical o diagonal, la gravedad siempre apunta hacia abajo, según lo que nos dijo Newton. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dicen los demás? Verdadero. Ya la Cata, la Belén también dicen que es verdadero. Los demás que dicen que están de acuerdo que es verdadero, que siempre la gravedad va para abajo, siempre todo se cae para abajo, por eso, aunque sea algo un poco redundante. Así es, chiquillos. Además de ser la fuerza que siempre está presente, lo que le decía a la Connie al comienzo del reforzamiento, que siempre que dibujemos el diagrama cuerpo libre, la fuerza de gravedad tiene que estar dibujada hacia abajo, la gravedad siempre va a apuntar en esa dirección, en ese sentido. ¿Por qué? Porque para todos los ejemplos del diagrama cuerpo libre que dio Newton, horizontal, vertical o diagonal, él asumía que el centro de la Tierra estaba bajo los pies de ese lugar. Es decir, abajo de todo lo que hagamos va a estar la gravedad. Es decir, siempre apunta hacia abajo. No sé si se puso un dibujito, pero yo tengo un objeto horizontal, que creo que lo hice el otro día. Si tengo una cajita que está horizontal, una cajita que está pegada a una pared vertical, o una cajita que va subiendo por un plano diagonal o inclinado, cualquiera de esos tres casos, la gravedad va a ser apuntada siempre hacia abajo. Déjenme un segundo que yo voy a buscar una fotito que nos va a servir para poder aclararlo aún más. Déjenme un segundo, tío, déjenme buscarlo. Por aquí tengo una fotito que nos puede servir. Déjenme compartir, voy a sacar un poquito dejar de compartir un segundo para que puedan ver la foto y vuelvo a la de PPT. Aquí está. Miren esa foto, chicos. Le voy a hacer un poquito de zoom. Ahí pueden ver que hay tres objetos. Hay dos carritos y una caja. La caja está en diagonal, hay un carrito que está horizontal y hay una cajita que va, un carrito que va cayendo. Está todo amarrado, todo junto. Independiente de cómo sea que esté ubicado ese objeto, o la caja en este caso, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Es decir, siempre podemos apuntar y debemos apuntar la gravedad hacia abajo, ya sea horizontal, me quedó horrible esa parte, déjenme borrarlo, ahí sí. La gravedad siempre va a ir desde el centro hacia abajo, para abajo, ahí, va a apuntar para abajo acá, se me borró el dibujo. Pero siempre va a apuntar hacia abajo, en cualquiera de esas en cualquiera de esos. Ahí sí. Pero chiquillo que se había
Se había pegado internet en mi casa. Algo pasó que pegó un bajón de velocidad, pero ya estamos de regreso. Sí, entonces, como les decía, independiente de que el objeto esté horizontal, vertical o diagonal, para el lado que sea que uno lo apunte, siempre va a apuntar hacia abajo la gravedad. Para el lado que sea que vaya, va para abajo siempre. Eso lo podemos asegurar. Entonces, el carrito vaya para cualquier lado, siempre podemos asegurar que va a estar apuntando hacia abajo esta gravedad. Para terminar, chiquillos, un ejercicio rápido, rapidito de hacer. Ahí está. Un ejercicio rápido. Sabiendo que el peso del objeto es 2 newton, es decir, que la flecha de la fuerza de gravedad es la de 2, determine la fuerza neta en cada eje. Bien, en el horizontal, ¿qué fuerza neta habría? En el plano horizontal, ¿qué fuerzas hay? Partamos por eso. ¿Qué fuerzas hay en el plano horizontal, chiquillos? 10 newton y 2 que van hacia la derecha. ¿Y se están complementando o se están contrarrestando? Se complementan. Entonces, sumadas darían 12. 12. Entonces, en el plano horizontal, la fuerza neta es 12. En el vertical está la gravedad, que es 2. Y en el plano vertical, ¿las fuerzas verticales se contrarrestan o se complementan? ¿Estás apuntando para el mismo lado las flechas verticales? Hay 2 que se complementan y también hay otra que se contrarresta. Sí, como dice la Sofi, las dos de abajo se complementan. ¿Y las de abajo cuántas darían juntas? 10. Y contrarrestada con la de arriba, ¿cuánto daría el resultado final entonces? 0. 0. Entonces, muy bien ese análisis. En ese había un doble. Un par se complementaba, se sumaba a 10, y después ese que se contrarresta con la de arriba. Pero si se fijan, chiquillos, la mecánica es la misma. De fijarnos, si van para el mismo lado se suman, si van para el lado contrario se restan. Pescamos por un lado el horizontal y el otro, y pescamos el vertical por separado. No los pescamos todos juntos. Se trabaja de manera independiente. De hecho, en la prueba hay una pregunta que les hago calcular la fuerza neta del puro plano horizontal. Ni nos preocupamos del vertical. Entonces, ven si se complementan o se contrarrestan, suman y restan, y tienen el resultado que ustedes necesitan. Fijarse muy bien, chiquillos, la punta de la flecha, porque eso va a indicar si las puntas de las flechas apuntan para el mismo lado, se están complementando. Si apuntan para el lado contrario, se están restando. Así que mucho, mucho ojo con eso. Y, chiquillos, esa es la materia de la prueba. Nada más que esto. Las preguntas, como bien les decía, chiquillos, se van a estar dando vueltas en eso mismo. En preguntarles sobre las mismas cosas, en distintas situaciones. Bueno, digo, se van a dar vueltas siempre en las mismas situaciones. Por ejemplo, vayan a haber varios ejercicios de calcular fuerzas netas, van a haber varios ejercicios de efectos de la fuerza, varios ejercicios del diagrama cuerpo libre, pero siempre bajo el mismo tema, para que no crean que es mucha materia, sino que es todo lo reducido a esos poquitos temas, y van a dar vuelta en esos temas en distintos tipos de preguntas. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con respecto al reforzamiento, con la materia que vimos, con los ejercicios de la guía? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Yo apenas el Classroom me entregue el Meet, perdón, me entregue la... no, Cata, no va a desarrollar la prueba, van a ser 14 preguntas netamente alternativas. Todo lo que sea desarrollo y esas cosas así, Cata, lo vamos a dejar para las actividades con nota acumulativa. Esa va a ser mi manera de ver cómo están trabajando en la parte de desarrollo, para que se queden tranquilos con eso. Por ejemplo, ejercicios de cálculo, no es necesario hacer el desarrollo, sino que solo marcar la opción correcta. Así que eso, chiquillos, cualquier duda que tengan con la guía durante la tarde me lo dicen. Apenas el Meet me entregue la grabación de la clase, yo la subo y la cargo inmediatamente al Classroom para que puedan volver a revisarla, sobre todo los del B que tienen la prueba mañana, para que puedan ahí resolver sus últimas dudas. Y cualquier cosa, chiquillos, mañana en clase la aclaramos y también les muestro la prueba para que sepan más o menos de qué va a tratar. Así que eso, chiquillos y chiquillas, gracias por su asistencia, por haberse quedado. Sé que en un momento más tienen los de la tienen consejo curso en el profe Cristian, así que terminemos ahora para que tengan un tiempito antes de hacer ese cambio.
Y nos vemos, chiquillos, los del A el jueves y los del B mañana con la prueba. Mucho ánimo, mucha tranquilidad. Son secos, chiquillos, yo sé que les va a ir súper bien. Así que tranquilidad con eso. Cuídense mucho, chiquillos. Gracias por asistir y nos vemos en clases. Que estén bien, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Igual, nos vemos.